Bueno, hablar de riesgos alimentarios realmente es un tema que preocupa a mucha gente, pero en los últimos 50 años hablamos de riesgos, hablamos de análisis de riesgo y entender que esto surge del análisis de peligros que puede haber presente en los alimentos y esos peligros, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, tendrán que ser evaluados de diferentes maneras y también evaluar su exposición a los mismos para entender cuál es ese riesgo que está presente. Cuando hablamos de riesgo también uno asocia a que el alimento puede ser dañino, que el alimento puede tener algún tipo de sustancia patogénica, que tal vez tenga falta de inocuidad o que tenga aditivos o sustancias químicas peligrosas, residuos de plaguicidas o algún tipo de agroquímico que haya sido agregado en el proceso y que esté presente. Bueno, todo eso es en parte cierto, en parte de alguna manera hay que definirlo muy bien, porque en los últimos años se trabajó mucho en el tema de análisis de riesgo para poder hacer legislaciones y regulaciones a nivel mundial que nos permiten entender muy bien cómo funciona el tema de los alimentos que podemos ingerir y con qué riesgo está presente ese tipo de problema. Cuando hablamos de inocuidad, realmente estamos diciendo que un alimento es inocuo cuando no me hace daño apenas lo consumo, ese alimento, y que tiene algún problema en su interior. Pero que no me haga daño en el momento que lo consumí, que no me haga daño a corto plazo, en unos días, una semana, que no me haga daño tampoco a largo plazo, porque yo puedo ingerir un alimento que va acumulando algún tipo de sustancia que me va a hacer daño a posteriori. Y hasta ahí parecería ser que los estudios toxicológicos o epidemiológicos terminarían entendiendo cuándo un alimento puede tener un componente que es inocuo o no, y que podría estar haciendo que ese peligro podamos ser evaluado para un tema de riesgo. Pero realmente la inocuidad es mucho más que eso. La inocuidad del alimento hoy entendemos que tiene que ver con que no solo me haga daño en el momento que lo consumo, que no me haga daño en el momento que realmente estoy a corto o largo plazo, sino también que no haga daño a mi descendencia, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Y esto ya es más complicado. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que entender que hay sustancias en los alimentos que puedan llegar a ser por algún proceso o algún tema de residuos o químicos que contaminan el producto, que pueden dar algún tema de cancerogénesis o mutagénesis que va a cambiar mi ADN y eso trae problemas a mi descendencia. O también problemas epigenéticos que también el alimento en el consumo diario puede estar provocando en el individuo. Por lo tanto, también allí entra un concepto que es inocuidad asociada a algo más que solamente no me haga un simple daño o que sea un efecto adverso en la salud del individuo. Si hablamos de salud, piensen ustedes que el modelo durante el siglo XX fue entender que la salud era la ausencia de enfermedad. Y ese concepto hoy lo hemos cambiado. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que gran cantidad de enfermedades que se tienen en la sociedad vienen de la ingesta de alimentos. Casi el 80%, según la OMS, vienen por esta vía. Por lo tanto, tenemos que entender que si hacemos alimentos seguros, con mucha más probabilidad, tendremos menos probabilidad de enfermarnos. Y entonces la salud, que es algo que tiene que ver con lo social, lo mental y lo físico, realmente tiene que ser un componente que tiene que estar pensado en que la alimentación tiene que justamente prevenir las enfermedades. Y este nuevo concepto de estar alimentado de tal manera para poder ingerir la cantidad de nutrientes y micronutrientes que me hagan una vida más saludable, más longeva y de una mejor capacidad cognitiva, realmente es digamos, el foco en el cual el análisis de riesgo se pone para poder legislar y regular los alimentos para esta nueva etapa en el siglo XXI. Cuando decimos que es inocuo es suficiente, realmente no lo es. Ustedes piensen, mi generación, por ejemplo, la generación que vino después de la posguerra, en la cual hubo una generación de los 40 a los 50 del siglo pasado, en el cual había mucha hambruna y muchos problemas de alimentación, surge luego la tecnología, a partir de la generación de los 50 a los 60, en la cual esa generación de ambición, como se llamaba, era una generación en la cual el riesgo no se medía, pero se trataba de tener algunos elementos que prevenían justamente las enfermedades, y esto era mejor nutrición. Y allí empiezan algunos mitos, como por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela, cuando me decía, vamos a buscar que pasa el lechero, y pasaba el lechero por la puerta de su casa, iba con la lechera, y tomaba de allí, el lechero venía sin lavarse las manos, obviamente, con un tarro que tampoco estaba higienizado, pero sí le vendía 1 litro de leche, y ella muy tranquila me decía, vamos a servir la leche, y vas a ver que no hay ningún problema. Y me llevaba a su cocina, ponía en la hornalla la lechera, y me decía, cuídame que no se vaya la leche. Bueno, nunca supe por qué la leche se iba a ir de allí, pero lo que estaba pasando era que se desbordaba cuando hervía, y eso me producía realmente la tranquilidad de que
no había ningún bichito que me hiciera daño. ¿Esa leche era segura? No. ¿Tenía riesgo? Y sí. ¿Por qué? Porque si bien tenía la seguridad de que era inocua, no era segura porque le faltaban los nutrientes muchas veces que se destruían por la cocción, haciendo que perdiéramos nutrientes y vitaminas de esa leche. Pero esa generación no pensaba en ese tipo de riesgos. Y tampoco pensábamos en el riesgo que también mi madre, por ejemplo, me daba carne casi cruda cuando la ponía en un aparato en el cual que daba vuelta y vuelta la carne y la prensa metálica la cerraba y caía un chorro de sangre, era para tener una cantidad de hierro importante. ¿Y eso era seguro? No. Tampoco, obviamente, era nutritiva, sí, porque tenía mucho hierro, pero no era segura porque la contaminación que podía tener, pues la cocción no llegaba a 71.1, por lo menos para matar a Escherichia coli, obviamente hacía que tuviésemos otro tipo de riesgo. La seguridad hoy entonces se entiende por que el alimento sea inocuo, pero también me provee los nutrientes necesarios. Y la tercer pata que tiene la seguridad alimentaria es que no solo sea inocuo y me nutra, sino que encima que tenga la posibilidad de ser accesible. O sea, que yo tenga la posibilidad de ser accesible a ese alimento en forma física o en forma económica. Y por eso las legislaciones mundiales hacen que realmente las políticas de salud tengan que ver con esto de hacer alimentos que sean inocuos, que sean nutritivos y que por otra parte sean accesibles económicamente o físicamente al consumidor. Y si les permiten que cuente algo más, algunos recordarán que en mi generación también tuvimos el problema, porque mi mamá también me daba mucha espinaca. ¿Por qué la espinaca? Y porque la espinaca también tenía hierro, y todos sabían que tenía hierro porque en un trabajo de un químico hacía casi 100 años, 1890, había dicho que tenía 10 veces más hierro que otro tipo de vegetales. Y bueno, mi madre me hacía espinaca, me gustara o no me gustara. Por supuesto que los americanos fueron más inteligentes. Después de la posguerra, cuando había mucho también problemas de anemia en la población y no había alimentos suficientes, lo que se inventó, que era un alimento barato, era la espinaca, y alguien inventó a Popeye, un personaje de historieta que comiendo espinaca tenía mucha fuerza y podía pelearse con Brutus, su archienemigo, y al vencerlo quedaba muy bien con su novia. ¿Y su novia quién era? Oliva Oil. Su novia era aceite de oliva. Sí, aceite de oliva y espinaca era la fórmula para que los chicos entendieran que comiendo eso que era barato podían tener una gran cantidad de hierro. ¿Y ese alimento era seguro? Tampoco lo era. ¿Por qué no lo era? Porque la espinaca, después de 100 años, hoy los nuevos estudios han demostrado que no tenía más hierro que otro tipo de vegetal. La misma cantidad de hierro, te van a decir, bueno, está bien, no tenía más, pero tenía hierro. Sí, pero ¿saben qué? La espinaca tiene antinutrientes como el oxalato. Y el oxalato lo que hace es sacar el hierro. Así que nos engañaron por casi más de 100 años. Entonces, los estudios epidemiológicos, los estudios toxicológicos, lo que hacen es darnos el método científico para decir qué es riesgoso, qué no es riesgoso, qué es seguro y qué no es seguro. Y por eso entonces la OMS, la FAO, las organizaciones bajan línea en cuanto a qué estudiar, cuál es el riesgo, qué riesgos podemos entender que son en los alimentos, y allí se estudia con gran intensidad los nuevos aditivos alimentarios, los agroquímicos, los residuos de pesticidas. Se entiende también que la FAO y la OMS baja línea con respecto a los límites tolerables de cada uno de los ingredientes, inclusive de los macronutrientes, como puede ser la sal y el azúcar. Entonces, siguiendo esto, las entidades como la FDA, el Código Alimentario Internacional o EFSA, que es la Unión Europea, lo que hacen luego es regular esto, legislarlo de una manera y digamos, siguiendo las pautas de la OMS y la FAO, entender muy bien por dónde pasa el tema de seguridad alimentaria. Hubo alguien que nos dio un gran pie respecto a cómo evaluar los ingredientes y los aditivos o las sustancias químicas que están en los alimentos para saber cuándo son o no realmente seguras. Y este señor fue un tal Philippus Aureolus Theophrastus von Honingen. Bueno, el padre lo mató con ese nombre, pero para los amigos era Felipe Paracelso, que dijo: todo es veneno, nada es sin veneno y realmente la dosis hace al veneno. Esta fórmula, esta regla de toxicología que nos duró casi 400 años, es válida. Es válida para una gran cantidad de sustancias químicas, pero no para todas. La regla moderna de la toxicología del siglo XXI nos dice: sí, tenés razón Paracelso, siempre y cuando las sustancias químicas no sean ni cancerígenas ni mutagénicas, porque en ese caso no hay una dosis. En ese caso es la tolerancia cero. No quiero tener nada de esas sustancias y por lo tanto tendré que evaluarlas cuando están presentes en un alimento para entender cuál es el riesgo que el individuo puede tener. El caso, por ejemplo, el arsénico, que puede estar en las aguas y pasa a los alimentos, y en los alimentos sabemos que
estudiando el tema de cantidad de esta sustancia, es un riesgo muy importante para la salud. Obviamente que los alimentos tienen una serie de peligros. Dijimos que pueden ser físicos, que pueden ser químicos, que pueden ser residuos de pesticidas, que pueden ser inclusive sustancias alergénicas para el individuo, y tendremos que evaluarlas, medirlas y entender en cada caso cómo informar de esa dosis que hemos estudiado, de ingesta diaria admitida, inclusive de cuál es el límite máximo tolerable de estas sustancias, y de esa manera poder entender muy bien cuál es el riesgo y medir el riesgo y ofrecer a la población el número que nos dice este es el riesgo que ustedes tienen. Por ejemplo, es el caso de la sal. El caso de la sal, sabemos que sin sal no hay vida. ¿Qué significa? Que hay una dosis de la ingesta diaria recomendada, que es 0,5 gramos por día por individuo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Que esa es la sal que es la que tengo que agregar a los alimentos? No, ya prácticamente viene en los alimentos esa cantidad de cloruro de sodio, si hacemos una dieta balanceada. Pero ¿qué pasa? Si podemos medir que 5 gramos, que es 10 veces la dieta recomendada, sería dieta máxima tolerable. Esto significa que por encima de 5 gramos diarios tenemos un riesgo de salud que puede ser hipertensión, que puede ser infarto, que puede ser otro tipo de problemas, hasta una ACV, lo cual decimos no consuma más de 5 gramos diarios. No es cuestión de recibir la papa frita y ponerle sal sin tener que probarla previamente. O sea, la sal agregada realmente es un problema, por eso hablamos de menos sal, más vida. Y las políticas internacionales y las políticas de nuestro país, por ejemplo, de salud, dicen no consumamos ese nivel. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estadística vemos que el consumidor normal, en promedio, puede llegar a consumir hasta 10 y 12 gramos diarios. O sea, el doble de lo que realmente consideramos y medido por la ciencia como máximo tolerable. Es evidente entonces que el peso de la evidencia, que sería esto que hemos estudiado, primero en forma toxicológica, luego en forma epidemiológica de los ingredientes, nos va a permitir entender que de alguna manera estamos en el buen camino. ¿Por qué? Porque en 4 millones de años, solamente hasta el siglo XIX duplicamos la expectativa de vida. De 20 años fuimos a 40 años. Y en el siglo XX, en solo 100 años, volvimos a duplicar la expectativa de vida. ¿Con qué? Con el uso de pesticidas, sí, con sustancias, con alimentos transgénicos, sí, con una serie de temas que tienen que ver con los aditivos que se fueron creando, inventando y asegurando la calidad de los productos para conservarlos, para hacerlos más saludables, para hacerlos mucho más apetecibles, sí, obviamente. ¿Y eso qué significa? Que si hacemos ciencia, podemos entender cuáles son los riesgos. El problema es cuando tenemos los mitos. ¿Y los mitos cuáles son? Esa pseudociencia que a veces uno considera que pareciera ser real, y esos mitos son los que a veces nos hacen revolcar en cuestión de la duda a diario y realmente tener miedo frente a una serie de alimentos por lo que escuchamos. Entre los procesados, los ultraprocesados, los orgánicos, ¿sí? Entonces todo eso tiene una base científica y para eso hay respuestas. Para eso entendemos que la esperanza de vida que estamos teniendo hoy requiere un mayor estudio todavía, pero ya sabemos que estamos en el camino correcto, regulando, legislando y diciendo qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Por supuesto que hay riesgos verdaderos. Los riesgos verdaderos se los resumo en 4 grandes líneas. Uno es las malas conductas alimentarias, o sea, obviamente, como decíamos, ponerle mucha más sal no está bien. La otra es manipulación de los alimentos, a veces la manipulación por el tema de la cadena de frío, el tema de la cocción inadecuada, la contaminación cruzada. Son realmente problemas de riesgos que son medibles y sabemos, y por eso se trata de que las legislaciones indiquen cómo manipular los alimentos adecuadamente, y hay hasta en el Código Alimentario Argentino, por ejemplo, exige que esto se cumpla a rajatabla, y personas en cursos, y a la gente que manipula alimentos se le exige capacitación. El otro tema son los microorganismos patógenos, que obviamente requieren de higiene, requieren de una serie de pautas que también son la causa más frecuente de enfermedades con alimentos. Hablemos del botulismo, hablamos del síndrome hemolítico, hablamos de otro tipo de enfermedades que vienen por Listeria monocytogenes, por ejemplo, del tema de los patógenos. También esto es un tema de riesgo y también hay cómo manejarlos. Y finalmente, sustancias tóxicas que pueden provenir a veces de alimentos con una mala procesamiento. Recuerden, y volvemos a la sal, para cerrar un solo tema, por ejemplo, el tema de que aquellos que dicen como mito que hay que agregarle sal a la cocción de un asado, por ejemplo, una carne asada a la brasa, en la cual el cloruro de sodio se le pone previamente la sal, si ponemos sal gruesa mejor, se hace más tiernizada, y esto hace que entonces tengamos una carne mucho más rica. Realmente es
o es una falacia muy grande. Eso significa que el riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, con los humos de las brasas, produce halogenuros que son altamente tóxicos, como en el caso de las dioxinas. Y las dioxinas son cancerígenas. Por lo tanto, hay que entender que la legislación dice la sal se pone después, no se pone antes. ¿Por qué? Porque no es un mito, sino es una realidad. Los alimentos pueden contener sustancias altamente tóxicas. Lo mismo pasa con los procesos, por ejemplo, de cocción de almidones, como el caso de papas fritas, si no se tiene una temperatura adecuada de cocción. Estos serían alimentos y estos son riesgos verdaderos que podemos considerar. Hay mucho para hablar sobre el tema, espero que sus preguntas sean referentes a estas dudas que les puedan quedar y estamos libres unos minutos para poder recibir estas preguntas. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, doctor, muy clara su exposición. Pasamos entonces al chat, a los 10 minutos de preguntas. ¿Cómo estamos seguros que el agroquímico no llega a la mesa de los consumidores? Nos preguntan. Bueno, obviamente que la legislación lo que hace es permitir el uso de agroquímicos en frutas, en verduras, en un montón de procesos del agro, y se fijan los niveles máximos permitidos de esos residuos. O sea que no es que el nivel es cero, se admiten para cada uno de ellos con nombre y apellido, para cada pesticida que se utiliza, por ejemplo, en cada uno de los cultivos, hay un residuo máximo permitido, y eso inclusive no se permite tampoco la combinación. Si yo estoy haciendo un cultivo de manzanas y estoy fumigando peras a unos kilómetros de allí con otro fungicida, otro pesticida, ese pesticida no debería estar en la manzana. En la manzana tiene que haber los que están permitidos para su uso y a lo sumo haber un residuo mínimo que va a llegar a la mesa del consumidor y que en el procesado, del lavado y eventualmente con el tiempo son biodegradables, muchos de ellos, o degradables rápidamente, no deberían llegar a la mesa. ¿Qué significa? Cuando se estipula cuándo colocarlos, se colocan en ciertos momentos del cultivo que sabemos que después, cuando se llega a la mesa del consumidor, ese residuo es casi nulo o muy bajo y está por debajo de lo que la ley estipula para ese tipo de pesticida. ¿Los colorantes son nocivos para la salud? Los colorantes se ha discutido mucho. Por supuesto que hay colorantes que son peligrosos y hay una lista de colorantes que tienen sospechados de ser cancerígenos, pero los que están en uso para los alimentos elaborados a través del permitido agregado de colorantes para realzar el color o digamos, la apariencia de los alimentos, son colorantes que están obviamente muy estudiados y cuya dosis máximas tolerables son muy por encima para causar un efecto adverso que las que se utilizan en los alimentos. O sea, para darle poder tintorio al color del alimento, por supuesto que para que sea tóxico había que ingerir grandes cantidades de alimentos para que eso llegue a ser nocivo. Y no ocurre porque realmente se han elegido, y los que están permitidos en el Código Integral argentino son aquellos que realmente son de baja toxicidad, o prácticamente en algunos casos ni siquiera son tóxicos. ¿Hay sustancias cancerígenas que pueden estar presentes en los alimentos? Sí, como les decía, en el proceso de elaboración, en algunos casos, y muchas veces en procesos caseros, no industriales. Los industriales, por ejemplo, se tiene mucho recaudo en esto, y la industria trabaja en los procesos acotando puntos críticos de control, que son los que se van fijando que no aparezcan este tipo de sustancias que pueden ser por degradación de los alimentos, que puede ser por combinación de un proceso, como decíamos, en el caso del asado, ¿sí? Se puede producir. Si yo pongo la sal antes de la cocción, estoy permitiendo que justamente el cloruro o el cloro, en este caso el cloro, se combine con los benzopirenos y produzcan dioxinas. Esto se evita si el proceso se realiza como corresponde. Y en muchos casos, se habrán escuchado ustedes que había pollos con dioxinas, cerdos con dioxinas, o sea, porque en los piensos, que a veces se da de alimentación al animal, puede haber estos residuos y el animal después los transmite digamos, cuando faenamos al animal. Por lo tanto, el tema tiene que ver con la seguridad alimentaria en cuanto a los procesos que se van a controlar. Y por supuesto, por eso, tanto digamos, entidades como el INAL, o el caso, por ejemplo, el ANMAT en general, pero el INAL o la Ministerio de Agricultura, este tipo de cosas también están estipuladas y están seguidas permanentemente y hay controles al respecto. ¿Qué pasa con las sustancias que se encuentran en el ambiente de forma natural y pueden llegar al consumidor a través del suministro de agua, como el arsénico? Bueno, obviamente también hay muchas sustancias que
problemas medioambientales. Hay todo un tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, pero también tiene que ver con la legislación. Y sabemos que hay lo que se llama delito contra la salud pública, 8 capítulos que tiene el Código Penal, que justamente indica los temas medioambientales, los residuos medioambientales que pueden estar llegando al alimento o a las aguas, y esto después las aguas también son parte del proceso de alimentación, de aplicación de alimentos. Por lo tanto, hay que hacer controles y bueno, hay provincias en nuestro país que tienen alto contenido de arsénico en sus aguas, porque obviamente que es un mineral que viene a la exiliación de la cordillera de nuestro país, como Chile, Argentina, tiene un alto contenido arsenical en sus aguas, que es parte de los minerales que se van lavando de la cordillera, y esto va llegando en las napas de agua hasta ciertos niveles, a veces inclusive que son nocivos para la salud. También la industria puede estar colaborando, en ese caso, cuando hace una mala praxis de estar tirando aguas que pueden estar contaminando esto. Esto hoy, para las legislaciones, es un tema muy importante de poder medirlo, por eso un agua potable no debe tener arsénico. Pasa que a veces el uso de aguas de pozo o de aguas que tienen que ver con algunas industrias deben ser tratadas previamente para eliminar la cantidad de arsénico para que no llegue al alimento, ¿no? ¿Cuál es el método recomendable de lavado de alimentos que se consumen crudos como frutas y verduras para lograr la eliminación de químicos que se agregan en los depósitos o transporte desde la cosecha hasta la venta al público? Bueno, obviamente que es parte de lo que llamamos manipulación de alimentos. Los alimentos hoy, piensen ustedes que cuando hablamos de riesgo, hay gente que percibe un riesgo en los alimentos crudos que es real. ¿Por qué? Porque sabemos que la cocción mata gran cantidad de microorganismos, salvo aquellos que porulen, la mayoría son eliminados por la temperatura, pero en algunos casos, cuando estamos consumiendo alimentos que se consumen crudos, allí el riesgo obviamente que es más alto. En ese caso, el lavado de frutas y verduras debe realizarse como indica la manipulación de alimentos, que es el curso que se da obligatorio desde salud pública, y aquí obviamente que el lavado indica como base inicialmente es el uso de, por ejemplo, cloro, en una cantidad muy baja, que se deja por 15 minutos en frutas y verduras, en sumersión, por ejemplo, 4 gotas de lavandina, se dice como una teoría básica, en 1 litro de agua, y eso sumergido 15 minutos, estamos hablando de tiempo, de concentración, y eso mata a los organismos. Hay otros productos, inclusive, que suplantan a esto, pero básicamente hay que respetar esto del lavado. En el lavado, obviamente, que retiramos productos químicos y también matamos microorganismos patógenos. Y esto es muy importante, que se siga un proceso de lavado adecuado y que se sigan las pautas, porque no pensemos que la gran cantidad de problemas de ETAs o de enfermedades transmitidas por alimentos, la mitad se produce en el hogar, la otra mitad, obviamente, que es la industria y es restaurantes, comedores escolares o comedores industriales. Bueno, obviamente que el tema de un buen proceso, una buena manipulación, baja el riesgo justamente de tener esta problemática en los alimentos. ¿Qué pasa con los disruptores endocrinos que se transmiten desde los envases plásticos? Bueno, también hoy, cuando hablamos de seguridad alimentaria, hay todo un capítulo que tiene que ver con los envases. O sea, los envases pueden tener un problema de migración de sustancias del envase hacia el alimento, y esto obviamente que también se evalúa. Hoy, cuando los envases se presentan a la autoridad para la aprobación de un producto, no solo es el producto, sino también en qué envase va a ser usado. O sea, si se va a hacer un envase, por ejemplo, para una gaseosa, que tendrá que ser en PET, o sea, pueden tener tereftalato. Si es un envase, por ejemplo, en un sistema que tiene varias laminados, que tiene diferentes capas, cómo llega la última capa en contacto con alimentos. Si son envases, por ejemplo, en latas, cuáles son los barriles sanitarios que se utilizan. Todo esto, ¿qué significa? Que el envase hoy también es estudiado, porque puede ocurrir justamente esto de que se utilicen de una manera equivocada envases que pueden ser nocivos para la salud. El caso del hogar es mucho más peligroso que la industria. La industria tiene todo esto muy entendido y se siguen muchas pautas, porque obviamente el riesgo es muy alto y los juicios pueden ser también muy altos. Pero en el hogar, muchas veces la mamá utiliza un tupper o un hermético para los alimentos, que puede ser nocivo para la salud, porque lo compró en algún lugar que yo que era para uso alimentario, y el envase realmente era para poner tornillos o para poner otro tipo de elementos no alimentarios. Por lo tanto, tiene que chequearse el envase y fijarse
en la persona que va a utilizarlo, tiene que fijarse que tengan los requisitos que cumplen el tema de uso alimentario. Por ejemplo, los loguitos que tienen que ver con el tema de reciclado, con el tema, por ejemplo, de que digan que tenga un tenedor o que tenga, por ejemplo, un tema de freezer o que tenga un indicador de horno, porque son elementos que a veces en un microondas, un envase que parecía ser inocuo, en el microondas comienza a migrar sustancias como cobalto, plomo y otros más que pueden ser nocivos para la salud. Muy interesante. ¿Cuáles son las verduras y o legumbres que hoy tienen mayor cantidad de agroquímicos? No, en general eso no es un estándar, o sea, el uso de agroquímicos para los diferentes cultivos, como decíamos, está estipulado qué cosa va cada cultivo y con qué nivel. Por eso tiene que haber un responsable en el uso de esto, que son los ingenieros agrónomos, que son los que van a ver la dosis que se administra y en qué momento, para que justamente no llegue a la mesa del consumidor en el vegetal. O sea, que tiene que ser puesto en determinado momento de la producción, y sabemos que entonces, por un tema de degradación normal que tiene ese producto al aire libre, por el sol y por la temperatura y por la humedad, va a hacer que no llegue a la mesa del consumidor. Por eso tiene que haber un profesional que realice esta tarea. Y que cuando se hace así, y es el control que hace la gente de SENASA, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, en el cual controlan que se estén haciendo adecuadamente los procesos como corresponden y no deberían llegar a la mesa del consumidor. Y si es el caso de llegar, obviamente, como decimos siempre, una buena manipulación, un buen lavado es lo que debería eliminarlo para que no llegue a la ingesta del consumidor.